Bien, continuemos con las clases de física 2. Vamos a entrar al tema 4 y vamos a hablar de corriente, resistencia, conductores, aislantes, resistividad y otros conceptos asociados a la corriente eléctrica y a la densidad de corriente eléctrica. Fíjense, la corriente eléctrica es evidente que la tenemos en toda nuestra vida cotidiana en dispositivos eléctricos y electrónicos, neveras, microondas, videojuegos, cornetas. Allí, cualquier dispositivo que implique el uso de un cargador o el uso de baterías, evidentemente va a estar en consumo de una corriente eléctrica, la cual va a estar suministrada por esa fuente de alimentación o de voltaje. Entonces, entrando en lo que es la intensidad de corriente eléctrica, y vamos a, para resolver o entender un poco esto, vamos a imaginarnos un conductor que es como una esponja, ¿ok? Y pensemos que la parte sólida de la esponja la forman los cationes, y ellos son los que le dan cierta rigidez al sólido, ¿no? O sea, cierta dureza. Entonces la esponja tiene cierta dureza, es muy suave, pero tiene cierta dureza que la hace volver, si uno la presiona, vuelve a su condición normal. Entonces, los cationes por ese lado le dan rigidez. Los electrones libres, en el caso de un metal, que es donde va a estar la conducción, son como el líquido que se mueve libremente por el interior de la esponja. Importante, los electrones libres son como, en este caso es el agua, que se mueve dentro de la esponja, y se le denomina portadores de cargas libres o cargas de conducción. Ahora bien, bajo la acción de un campo eléctrico, esas cargas libres se moverán. Eso es lo que tiene que ver en cierta forma con intensidad. Si usted agarra una esponja mojada y usted la agarra en su mano y le da vuelta así, la gira fuertemente, todo el agua se le sale. Entonces eso quiere decir que si lo asociamos con la conducción, entonces los electrones, que sería el agua, se mueven fácilmente. Más o menos eso se representa acá, cierta cantidad de electrones, que serían los portadores de carga a los cuales se refiere ahí, se mueven debido a la presencia de este campo eléctrico. Entonces, fíjense, el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo a través de una superficie es lo que se denomina corriente eléctrica. Fíjense, flujo de carga eléctrica, flujo de carga eléctrica. En este caso, la carga eléctrica, más adelante lo voy a volver a decir, están representadas por los electrones, que son los que se van a mover en la dirección de la corriente. Fíjense, flujo de carga por unidad de tiempo a través de una superficie. Flujo de carga a través de una superficie. Entonces, intensidad de corriente va a ser la variación de carga por unidad de tiempo o por un diferencial de tiempo. Esto por ahora lo vamos a dejar así y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, dQ, variación de carga con respecto al tiempo. Importante es decir que para que exista una corriente eléctrica en un conductor, a juro debe existir un campo eléctrico en el interior del conductor. O sea, que está el campo eléctrico, ¿verdad?, que son las líneas grises que están acá. Debe existir ese campo eléctrico para que los portadores de carga se puedan mover. Chévere. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la intensidad de corrientes de definición y significado, vamos a tomar como otra definición que nos va a ayudar a entender, es que la corriente eléctrica mide la cantidad de carga eléctrica, que es Q, que pasa a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. Mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal A por unidad de tiempo. Entonces imaginemos este pedazo de conductor, un pedazo de cable recto, ¿verdad? Y tenemos el área transversal para hacer el estudio allí. Entonces, para que exista una corriente eléctrica neta en un conductor, ya lo dijimos antes, debe existir un campo eléctrico en su interior. Si no existe ese campo eléctrico, no se va a producir la corriente eléctrica. Y en el caso de los conductores que nosotros estamos estudiando, el sentido
de la corriente eléctrica en este punto, en este caso, es opuesto al campo eléctrico y coincide con el movimiento de los electrones. Vamos a ver eso. Aquí tenemos un cable o una sección de cable en la cual hemos cortado una sección transversal que va a ser nuestra área, y vamos a energizar ese pedazo de cable o esa sección de cable con un voltaje o un potencial eléctrico, ¿verdad?, de su F cuando pasemos este switch. ¿Qué sucede cuando pasamos el switch? Cuando pasamos el switch se produce el campo eléctrico por efecto del potencial eléctrico, y el campo eléctrico a su vez hace que se muevan los electrones, una cierta cantidad de electrones portadores dentro del pedazo de cable o del conductor. Ahora, ¿cómo es esto? Va a haber una gran cantidad de electrones por allí, pero ellos, ¿verdad?, se van a mover por todo el recorrido, y eso es lo que va a hacer que se produzca la corriente eléctrica. Más dicho, de forma más específica, el movimiento de los electrones es la corriente eléctrica, ¿ok? Y la cantidad de corriente eléctrica va a depender del número de portadores que tenga el material con el que se está trabajando. Por ejemplo, en el caso del cobre, el cobre tiene 8.44 por 10 a la menos 22, por 10 a la 22, perdón, positivo, electrones libres por centímetro cúbico. Imagínense, eso es una cantidad inmensa. En un centímetro cúbico hay más de 8 por 10 a la 22 electrones. Pues bien, vamos a ir un poco más hacia la ecuación de la corriente, ¿no? Entonces tenemos el pedazo de cable de cierta longitud L, ¿no?, con la corriente, ya lo que explicamos. Entonces sabemos una primera ecuación que dijimos, que es que la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica es, dijimos previamente que era dQ, o sea, la variación de carga con respecto al tiempo, o los cambios de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Entonces eso se interpreta como cantidad de carga por unidad de tiempo. La unidad de la intensidad de corriente, es el coulomb por segundo, que también lo conocemos como amperio. Normalmente en la resolución de circuitos eléctricos, que lo van a ver o lo vieron o lo van a ver en electrotecnia, allí se trabaja con amperio. Y hay unas subunidades que le he colocado acá para que se ubiquen. Entonces aquí está la unidad base, que es el ampere, kiloampere, megaampere, miliampere, microampere, etcétera, ¿no? Pues bien, vamos a meternos entonces dentro de esta ecuación, o vamos a hallar esta delta Q sobre delta T de alguna manera, basado en ciertos conceptos y sin entrar en el detalle microscópico específico de la producción de la corriente. Fíjense, aquí tengo el conductor, pedazo de conductor, esto tiempo inicial, donde tengo el área transversal y pasa cierto número de electrones. Entonces bien, vamos a suponer que queremos calcular la carga eléctrica. Vamos a suponer que queremos calcular la carga. ¿Por qué la carga? Porque la I, la intensidad, es delta Q sobre delta T, o diferencial de Q sobre diferencial de tiempo. Entonces, de alguna manera, vamos a suponer que queremos calcular la carga. En este caso, si vamos a usar una sección transversal, por supuesto que como es una sección va a ser un delta Q. Realmente va a ser un delta Q. Entonces, la carga eléctrica que pasa por una superficie o sección A, que es la que tenemos acá, y podemos imaginar esa superficie como la sección recta de un cable, que es lo que les estoy explicando. Entonces, fíjense, ese número de portadores que se mueven en cierto tiempo delta T, ¿verdad?, ese número de portadores lo vamos a sacar de acuerdo a cierta teoría microscópica del movimiento de electrones, que no vamos a entrar en ese detalle, pero sí lo voy a escribir acá de una manera resumida. Fíjense, la carga total que pasa por el área transversal en un tiempo delta T, ¿verdad?, queremos ver qué tanta carga pasa en un tiempo delta T por ese pedazo de área en cierto movimiento, ¿verdad?
es función del número de portadores n, o mejor dicho, el número de portadores por metro cúbico. También depende de la carga de cada uno de esos portadores y de la velocidad con que se mueven esos portadores. Entonces, de acuerdo a eso, sale la definición de lo que es la carga total, ¿ok? Pero como estamos trabajando como un diferencial de una sección del cable, no tenemos la carga total, sino un delta Q total en esa pequeña diferencial. Entonces, ahí nos sale la ecuación delta Q igual a la carga, ¿verdad?, por el número de portadores por el área por la velocidad de arrastre, donde en cierto tiempo delta T. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué es lo que hacemos? Vamos a despejar la relación delta Q sobre delta T, que ya dijimos antes que era lo que definía la ecuación de la corriente, de la intensidad de corriente. Hacemos eso, pasamos delta T para el otro lado, dividiendo, y nos queda que el delta Q sobre delta T, que es la intensidad de la corriente como un producto de la carga por la carga base o Q, por el número de cargas o el número de elementos de carga que se están moviendo, el área transversal o de la sección y la velocidad B sub A, que es la velocidad de arrastre. Esos parámetros los vuelvo a explicar acá. Y QNA B sub A, aquí están los nombres que ya les dije ahorita. Entonces, vamos a ir a un poco de detalle. La corriente, en este caso la corriente como el portador de carga Q, ¿verdad? En el caso nuestro de la sección de conductor, del pedazo conductor, son electrones. Fíjense, la corriente en nuestro caso está en directa relación con el movimiento de electrones. Por lo tanto, Q, que es la carga base o el portador de carga, es igual a E. Ese E sabemos nosotros que vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, si nosotros necesitamos hacer algún cálculo, sabemos que es el electrón el que se mueve, el que está involucrado aquí en la ecuación de la intensidad. Otro parámetro que está involucrado es la velocidad de arrastre. En el caso de N, el número de portadores, bueno, ¿cuántos electrones se están moviendo? Me lo va a dar esta N que está aquí. N, el número de portadores de carga o concentración. Y en la velocidad de arrastre, por acá tenemos los cationes, los iones o cationes que están dentro del conductor, y dentro de ellos se están moviendo de alguna manera los electrones, ¿no? Entonces, ese arrastre de los electrones, fíjense, el electrón se mueve para acá, después se mueve para acá, después ese movimiento, esa velocidad con la que se mueven los electrones allí adentro es la velocidad de arrastre. Y aquí dice que la velocidad de arrastre caracteriza el movimiento de los electrones dentro de un conductor sometido a un campo eléctrico. Va a haber cierto movimiento y eso va a dar la velocidad. El campo eléctrico en este caso es externo, en la dirección en que se produce la corriente eléctrica. Esa velocidad de arrastre es inferior a la velocidad de las cargas en el interior del material, debido a que al moverse van chocando con los iones que forman parte del material. O sea, encuentran obstáculos y van chocando, y eso hace que pierdan velocidad. Esa es la velocidad de arrastre. En el caso de N, que es el número de portadores, yo lo he puesto acá para explicárselo de forma más específica. N es la concentración, ¿verdad? Es el N por E, el número por la cantidad de Q, que ya hemos dicho que son en este caso electrones. Entonces, el número de electrones por unidad de volumen, todo esto que está acá, eso es lo que me va a dar este valor N, número de electrones por unidad de volumen. En el caso anterior dijimos que el cobre, ese número es 8.44 por 10 a la 22. El volumen no es otra cosa más que el área por la longitud. En el caso del cable es la sección, que es el área, por la longitud del cable. Todo eso me da el volumen de ese cable. Y de alguna manera se puede escribir como número de electrones que pasan por la sección transversal o en total, perdón, por el cable. Una cosa interesante es que no hay que confundir este número de portadores de carga N con la densidad de carga,
que ya vimos previamente en el tema 1, donde la densidad de carga que se distribuye alrededor de la superficie, ¿verdad? Eso es otra cosa. La densidad de portadores de carga N es el número de cargas libres por unidad de volumen. Número de cargas libres por unidad de volumen. Y su unidad en el sistema internacional está dada por 1 sobre metros cúbicos. Entonces, bien, esta es la ecuación de la corriente. Se dice, algunos autores le llaman ecuación microscópica de la intensidad de corriente. Otro parámetro, ya el que vimos antes, es la corriente, la intensidad de corriente I. Otro parámetro es la densidad de corriente J. Y la densidad de corriente dice cuántos portadores de carga atraviesan una superficie por unidad de superficie y tiempo. Esto es un vector. Vamos a explicar esto un poquitico aquí. Densidad de corriente, densidad, ¿verdad? Dice cuántos portadores de carga atraviesan una superficie. Imaginen que la superficie es una pared. ¿Cuántos portadores de carga atraviesan? Vamos a imaginar que en esa pared está una ventana. Entonces, ¿cuántos portadores de carga libre atraviesan esa pared por la ventana? Que es lo que se refiere por unidad de superficie en cierto intervalo de tiempo. Sí, espero que allí lo hayan entendido. Entonces, una lámina también, a esa lámina le tomamos un diferencial que sería un pedazo de la lámina. ¿Cuántos portadores de carga atraviesan ese pedazo de lámina que he cortado por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces sería eso lo que es la densidad de corriente. Entonces, una ecuación para establecer la densidad de corriente simplemente la vamos a establecer aquí, a definirla, y luego vamos a hallar una ecuación para la intensidad de corriente en función de la densidad de corriente. Si la densidad de portadores es constante, ¿verdad? Si la densidad de portadores, en este caso electrones, es constante y se mueven todos a la misma velocidad, escribimos, ¿verdad?, una ecuación para la magnitud de J, o la magnitud de la densidad de corriente, que está dado por la variación de la corriente entre la variación del área, o sea, un diferencial de intensidad entre un diferencial de área. Y eso está definido como el número de portadores por la carga base por la velocidad de arrastre, ¿ok? Esta es una forma para así como se define la magnitud de J. Ahora, vectorialmente, J es la magnitud de J en una dirección, y esa dirección J va en la misma dirección de la velocidad de arrastre. Entonces, ¿cómo puedo definir la dirección de J? Con un vector unitario que me lo dé la velocidad de arrastre. Entonces, eso es lo que está aquí. Velocidad de arrastre como vector entre la magnitud de la velocidad de arrastre, y esto es un vector unitario de velocidad. Entonces, el vector de densidad de corriente eléctrica depende de la número de portadores, de la carga base y del vector de dirección unitario que está dado por la velocidad de arrastre. Pues bien, ahora vamos a hacer lo que dije antes. Vamos a hallar una ecuación para la intensidad de corriente en función de la densidad de corriente J. Para ello vamos a trabajar con esta ecuación, y de aquí nos vamos a traer el diferencial de intensidad. De aquí pasamos el diferencial de área para acá y obtenemos esta ecuación. Aquí tenemos diferencial de diferencial de intensidad de corriente igual a NQ, velocidad de arrastre, diferencial de área, ¿verdad? Esto es en magnitud. Ahora vamos a expresar esto vectorialmente. El diferencial de área y la velocidad de arrastre la ponemos como vectores, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el diferencial de intensidad es NQ por la velocidad de arrastre vectorial, y el diferencial de área vectorial, porque ya estamos trabajando, como le dije antes, si estamos en una lámina, es un diferencial de esa lámina, y es lo que tendríamos allí que trabajar como vector. Ahora bien, vamos a integrar esta ecuación en ambos lados, y la integrar en el lado del diferencial de I me elimina la diferencial y me queda solo I.
y del otro lado integro todo esto. Entonces NQ B sub A por diferencial de área. Aquí fíjense, observen que NQ por B sub A, o la velocidad de arrastre o vector unitario de arrastre. ¿Qué es esto? Aquí está, esto es esto mismo. Entonces esto que está aquí es J, es J. Si es J, meto J allí y me queda que la intensidad en función de la densidad de corriente está dado por el vector de densidad de corriente multiplicado por el diferencial de área, vector. Y esto es producto punto, señores, ¿ok? Esto es un producto punto entre dos vectores, y ya nosotros hemos trabajado con producto punto. Acabamos de producto punto del campo eléctrico por el diferencial de longitud, lo sabemos hacer, y así hemos trabajado con otros. Entonces, fíjense, ¿cómo analizo esto? Aquí yo tengo dos vectores, J y diferencial de área. El diferencial de área es la magnitud del diferencial de área y ayudado o dirigido con un vector normal al diferencial, ¿verdad? Que es este que está aquí. Y sabemos que entre ellos dos va a existir un ángulo, θ, ¿verdad? Y el producto punto se define como el producto de las magnitudes por el coseno de ese ángulo. Entonces, si se quiere decir, aquí tenemos la expresión vectorial, y acá podemos tener una expresión. Acuérdense que la intensidad de corriente es un escalar. No sé si lo dije antes, pero importante eso, la intensidad de corriente es un escalar. Entonces aquí es una suma de producto de J por coseno de θ por el diferencial de área. Entonces acuérdense que el vector J va en la dirección de la velocidad de arrastre. Aquí está, esta es la velocidad de arrastre. O sea, esto es como un electrón que se está moviendo en esta dirección, pasa por el diferencial. Entonces hago la deducción, trazo el vector normal del diferencial de área. Ese diferencial de área tiene una magnitud, esa magnitud multiplicada por la magnitud de J multiplicado por el coseno de θ, entonces eso me va a dar la intensidad de corriente en ese pedazo de superficie. Chévere. Vamos a entrar ahora a lo que es resistencia, resistividad eléctrica, que está asociado a los conductores, aislantes, etcétera. Entonces, la resistividad. La resistividad, fíjense que es una capacidad o propiedad de un material de resistir, o sea, de aguantar el flujo de la carga, ¿ok? La densidad, su unidad está dada en ohmios por metro, la letra omega, ohmios por metro. De acuerdo a lo que valga la resistividad, tenemos los aislantes y los conductores. En el caso de los aislantes, ¿verdad? Un buen aislante tiene o posee un valor de resistividad alta, elevado. Un aislante tiene, ¿verdad?, o posee un valor de resistividad alto, elevado. Alto, ¿qué significa? Que si la resistividad es alta, ese material puede resistir en gran medida o de forma elevada el flujo de carga, ¿sí? Y por el contrario, los conductores, ¿verdad?, en el caso de los conductores o los materiales conductores, poseen un valor de resistividad bajo, pequeño. Entonces los conductores o los buenos conductores poseen un valor de resistividad bajo. Mientras más baja sea la resistividad, mejor conductor va a ser el material. Entonces, la resistividad depende de la temperatura según el coeficiente de temperatura, alfa. En primera aproximación, esa dependencia podemos decir que es lineal, pero hay sus excepciones y también se puede comportar de forma lineal. Esta es una ecuación de la densidad en función de la temperatura. Esta ecuación la debieron haber visto ustedes en quinto año, si mal no recuerdo. La densidad de la resistividad, en función de la temperatura es la resistividad inicial por 1 más
alfa por la diferencia de temperatura. De esa manera se puede sacar una variación de temperatura, o sea, un cambio, un cambio de resistividad si la temperatura cambia. A continuación yo les muestro una tablita. Fíjense, son las de resistividades de algunos elementos o materiales comunes a 20 grados centígrados. Ok, entonces, por ejemplo, si ustedes se van a observar aquí, les voy a dejar ahí una tareita que me digan cuál de lo que están aquí cuáles son conductores y cuáles serían aislantes. Ok, entonces la plata tiene una resistividad de 1.59 por 10 a la menos 8, por ejemplo. El azufre tiene una resistividad de 10 a la 15, y así están los demás. Bien, chévere por allí, ¿no? Entonces, resistividad, capacidad o propiedad de un material de resistir el flujo de carga. Flujo de carga. ¿Ok? Resistividad o resistir al flujo de carga. Continuamos. Por otro lado, las resistencias o resistencia es una propiedad física de un elemento o dispositivo de impedir el flujo de corriente. Flujo de corriente, ¿ok? Antes era flujo de carga, ahora flujo de corriente. La resistencia como tal es una medida de la oposición que ejerce un material en un conductor concreto al flujo de carga a través de él. ¿Ok? A través de él. Siempre que haya una corriente eléctrica, va a existir un campo eléctrico, o al revés. Siempre que exista un campo eléctrico, va a existir una corriente. Si el campo eléctrico no está, la corriente eléctrica no se mantiene. Eso es lo que quiere decir este párrafo, ¿no? Siempre que haya una corriente eléctrica ahí, existe un campo eléctrico que mantenga esa corriente. El campo está dirigido de las regiones de mayor potencial a las de menor potencial. Fíjense, vamos a ver, vean este dibujito que está aquí. Aquí hay una sección de conductor, un pedazo de conductor sometido a un campo eléctrico, y ese campo eléctrico hace que se produzca la corriente en el material. Entonces la resistencia se define como R va a ser la integral o la suma de un punto A a un punto B, de un punto A a un punto B, de el producto de la densidad, de la resistividad por un diferencial de longitud por área atravesada, ¿no? O sea, es la suma de todas las resistividades por área en un conductor. Otra forma de definirlo es directamente eliminando la integral y definir como ρ por aquí quedaba, aquí no va de L, aquí va es delta L o L, sí, que sería la longitud del conductor, ρ por L sobre el área, ρ por L sobre el área. Es decir, que la resistencia depende del largo o del tamaño del conductor, que sería L, porque integrar desde A hasta B es el pedazo de longitud que tenemos como delta L o L. Entonces la resistencia, resistividad por L sobre el área cuando resolvemos esta integral de acá. Chévere. Y una forma directa de colocarlo es con la ecuación de que la resistencia está dada como el cambio del voltaje, la relación entre el voltaje y la corriente, o sea, la diferencia potencial y dividido entre la intensidad de corriente en un elemento. La unidad de la resistencia es el voltio sobre amperio, que normalmente nosotros lo conocemos como ohmio, está dado por la letra griega omega. Voltio sobre amperio, que es ohmio. Y aquí le coloco las unidades más comunes, que son
Aquí en el centro está la unidad base, que es el ohmio. Está hacia arriba kiloohmio, megaohmio, gigaohmio, y hacia abajo miliohmio, microohmio, nanohmio. ¿Ok? Entonces, como resumen aquí en esta parte de la resistencia, R, la resistencia en un cable de longitud L está dado por ρ multiplicado por L. ¿Ok? Acuérdense que aquí no es dl, sino L sobre el área. Y también está relacionada por la relación del voltaje con la corriente. Muy bien. Por allí vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y luego continuamos con otras explicaciones.